Bienvenidos, bienvenidas. Mucho gusto en saludarles nuevamente para este curso, Lo que el Buda enseñó, basado en el libro del venerable Walpola Rahula, ahí lo tienen, lo que el Buda enseñó. Y hoy pueden ver que estamos ante el último capítulo, que se titula Lo que el Buda enseñó y el mundo actual. Nuevamente recordar que el espíritu con el que damos este curso es un espíritu de generosidad, de compartirlo con todos ustedes y que sea para el bien y felicidad de todos. Así que si tienen a bien compartirlo, pues se lo agradezco de corazón. Y citamos nuevamente Dhammapada 354, el regalo del Dhamma supera todo regalo. Bueno, lo importante es que Walpola Rahula deja claro que las enseñanzas del Buda no son única y exclusivamente para personas que entran en el monacato o que deciden llevar una vida monástica. Este es un tópico, estereotipo bastante extendido en Occidente que es importante clarificar. Uno cuando ve los textos atribuidos al Buda, los textos más antiguos, observa que hay distintos tipos de enseñanza, para la felicidad en esta vida, la felicidad en vidas futuras y luego la felicidad última, que es la liberación a través del desapego y el nirvana. Y por tanto no tiene mucho sentido afirmar que el budismo es solamente para monjes o monjas. Un par de citas de Walpola Rahula que ilustran bastante bien esta idea. Las leo. El óctuple noble sendero, que es la forma de vida budista, está dirigida a todos, sin distinción alguna. Y otra cita también. Por más noble y puro que sea el budismo, carecería de todo significado para las grandes masas de la humanidad si éstas no pudiesen seguirlo en su vida cotidiana, en el corazón del mundo moderno. Bueno, el tema de la verdadera renunciación, es bueno aclarar que renunciar o llevar una vida de santidad o la vida sin hogar no consiste en huir físicamente del mundo o la sociedad, sino en abandonar las impurezas mentales. Hay gente que vive con pureza en la ciudad y puede tener una mente más limpia, más entrenada, y en esa persona que vive en la ciudad se considera superior a una persona que puede vivir en el bosque o en un monasterio y que lleva una mente o una vida completamente de impurezas, ¿no? La foto que les he puesto es de unos monjes tailandeses que crearon mucha controversia porque llevaban un estilo de vida completamente desproporcionado, ¿no? Ahí ven hay un maletín de Louis Vuitton, creo que se pronuncia, con las gafas Ray-Ban, pues en un avión privado, en fin, algo que no tiene nada que ver con la vida del hogar y que demuestra de alguna forma que la vida del hogar es más que ponerse una vestimenta, ¿no? O como se dice en el refrán, el hábito no hace al monje. Es muy importante resaltar, y Walpola Rahula lo hace muy bien, que la literatura budista, su cita, contiene numerosas referencias acerca de hombres y mujeres que, llevando la común y normal vida de familia, practicaron con buen éxito lo que el Buda enseñó y experimentaron el nirvana. Esta es una referencia a un texto en la cual Vacha, el Asceta Vacchagotta, que ya ha aparecido en otras clases, se acerca al Buda y le pregunta si hay o no laicos y laicas que puedan prosperar en la vida en la escuela de espiritualidad o la doctrina y disciplina del Buda. Y la respuesta no deja lugar a dudas. Vamos a apartarnos para que lo podamos leer. Dice Vacha: hay no solo 100, 200, 300, 400, 500, sino muchos más devotos laicos, discípulos míos, muchas más devotas laicas, discípulas mías, vestidos de blanco, que llevan una vida de santidad, que han destruido las 5 primeras ataduras de esta orilla,
que renacen espontáneamente en planos elevados, realizando allí el parinirvana, sin tener que volver ya a este mundo. Otra cita también ilustrando esta idea, que los discípulos laicos y laicas pueden llevar una vida de santidad, y en el caso de que no fuera así, habría algo que convertiría las enseñanzas del Buda y su escuela en algo imperfecto. Es decir, para que sea completa y sea perfecta, es necesaria la presencia de discípulos laicos y discípulas laicas también. Y la cita dice así, me aparto. Maestro Gotama, si en este Dhamma progresara el maestro Gotama, progresarán los monjes, progresarán las monjas, progresarán los discípulos laicos vestidos de blanco que llevan una vida de santidad, progresarán las devotas laicas, pero no progresarán los discípulos laicos vestidos de blanco que disfrutan de los placeres sensuales, no progresarán las devotas laicas, la misma se repite, ¿no? Entonces, esta vida de santidad sería imperfecta en ese sentido. Esto queda entonces, por tanto, muy claro que lo que llamamos budismo, o lo que llamamos la vida de santidad enseñada por el Buda, el noble octuple sendero, necesita, para ser completo, de la existencia no solamente de monjes y monjas, sino también de laicos y laicas. Otro texto clave, ahí se ve una foto del Ganges, y dice así: Maestro Gotama, al igual que el río Ganges, avanza hacia el mar, tiende hacia el mar, se dirige hacia el mar y desemboca en el mar, así también los seguidores del Maestro Gotama, tanto los que viven en el hogar como los que han dado el paso a la vida sin hogar, es decir, tanto los laicos como los monásticos, avanzan todos ellos hacia el nirvana, tienden hacia el nirvana, se dirigen hacia el nirvana, desembocan en el nirvana. Otra idea importante es la idea de relacionar el servicio a los demás con el retiro de meditación y las prácticas espirituales, ¿no?, del octuple noble sendero. Y aquí nuevamente me parece que lo mejor es volver a citar a Walpola Rahula, y efectivamente dice así: es ciertamente más laudable y valiente aquel que practica el budismo viviendo con sus semejantes, ayudándoles y sirviéndoles. Quizá en algunos casos, con miras a perfeccionar la mente y el carácter, resulte útil vivir temporalmente en el retiro para un preliminar adiestramiento moral, espiritual e intelectual, con el fin de tener luego la fuerza de ánimo para abandonarlo y ayudar a otros. Pero si uno, y esto es lo que yo quisiera destacar, ¿no?, pero si uno vive siempre en soledad pensando únicamente en la propia felicidad y salvación, sin preocuparse por sus semejantes, ello no es obrar según la enseñanza del Buda, cuyos fundamentos son el amor, la compasión y el servicio a los demás. Luego entonces se plantea la pregunta, bueno, si uno puede practicar el camino budista en la vida cotidiana, como laico y como laica, entonces el venerable Walpola Rahula se pregunta, bueno, entonces ¿para qué el sangha monástico? ¿Qué sentido tiene si se puede hacer fuera del sangha monástico? Y el venerable Walpola Rahula aclara que no todo el mundo puede disponer de una dedicación a tiempo completo para servir a los demás, porque en la vida de familia los laicos generalmente no tienen esa dedicación exclusiva, y por tanto para ellos es más complicado la práctica. Pero por eso precisamente se crea una institución, la institución monástica, que es la que permite una dedicación a tiempo exclusivo, dedicado no solamente a la práctica espiritual y ética y al estudio, sino también al servicio a los demás, que este servicio es inseparable de este camino. Especialmente para Walpola Rahula esta idea es central. Bueno, una cita, vamos a leerla nuevamente, que dice así: los que desean dedicar su vida no solo al propio desarrollo espiritual e intelectual, sino también a servir a los demás, la orden monástica les brinda la oportunidad de poder llevarlo a cabo. No se puede esperar que un laico con cargas de familia consagre todo su tiempo a servir a sus semejantes.
Empero, dado que está libre de dichas responsabilidades, así como de cualquier otra ligadura mundana, el monje puede poner en práctica la advertencia del Buda, es decir, consagrar totalmente su vida para el bien de la mayoría, para el bien y para la felicidad de la mayoría. O sea que hay espacio nuevamente para todos, la comunidad monástica y la comunidad de devotos laicos y devotas laicas. Y bueno, una cita que comenta Venerable Walpola Rajula, que el rey de los dioses, Saka, protege y de alguna forma bendice no solamente a los monjes y monjas que llevan una vida virtuosa, sino también a los laicos y laicas que llevan una vida virtuosa. Es decir, que nuevamente vemos que no solo el Buda, sino también los dioses, de alguna forma aceptan, ¿no? y promueven esa visión global del budismo, no limitado única exclusivamente a la práctica monástica, sino que también es algo que los laicos pueden desarrollar. Bueno, otro tipo de enseñanza que es aplicable al mundo moderno son las enseñanzas que nos encontramos relacionadas con distintos grupos sociales, ¿no? El hecho que aparezcan este tipo de enseñanzas de carácter social, que son muy poco conocidas, en Occidente al menos. Todo el mundo conoce las enseñanzas sobre meditación, ética y tal, filosofía, pero estas enseñanzas así sobre la dimensión social del budismo son menos conocidas y por eso es importante concluir este curso con una clase dedicada a ellas. Bueno, pues vemos que los grupos sociales que destaca el Buda son las familias, padres, madres, hijos, hijas, profesores y discípulos, esposo y esposa, amigos y compañeros de trabajo, empleador y trabajadores, ascetas y brahmanes. Estas enseñanzas las vemos sobre todo en el Sigalaka Sutta, ¿no? Es el Sutta número 31 del Digha Nikaya, y ahí es donde pueden encontrar con mayor desarrollo todas estas enseñanzas sobre estos grupos sociales. Entonces vamos un poquito a analizarlos uno a uno. Bueno, el contexto de esta enseñanza a Sigala. Sigala es un laico, pues que su padre ha fallecido y en el lecho de muerte pues le ha pedido por favor que venere los puntos cardinales, ¿no? Los cielos, ¿no? Donde están, ¿no? El norte, sur, este, oeste, arriba, punto superior y abajo, arriba y abajo, y los 4 puntos cardinales. Pues esos 6 puntos cardinales son los que tiene que venerar. Entonces, se pone a venerarlos y el Buda que lo ve, pues le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Y le dice, pues estoy venerando los puntos cardinales. Entonces el Buda le dice, bueno, no le corrige, pero le dice, en la noble disciplina, es decir, en la enseñanza del Buda, los puntos cardinales se veneran de otra manera y la forma de venerarlos es precisamente cumpliendo una serie de obligaciones sociales, ¿no? Una serie de deberes, y lo importante aquí es destacar la reciprocidad que hay, porque uno tiene derechos y también tiene obligaciones, ¿no? Eso es importante en esta presentación. Vale, leemos la cita. Dice, hijo de familia, Sigala, ¿cómo venera el noble discípulo los 6 puntos cardinales? Así es como se deben ver, hijo de familia, los 6 puntos cardinales. El este debe verse como el padre y la madre. El sur debe verse como los maestros. El oeste debe verse como la mujer y los hijos. El norte debe verse como los amigos y los compañeros de trabajo. El nadir, la parte de abajo, debe verse como los sirvientes y los que trabajan para él. Y el cenit, la parte de arriba, debe verse como los ascetas y brahmanes. Bueno, entonces vamos poquito a poquito, vamos a analizar estas relaciones sociales, primero entre padres e hijos. Aunque el lenguaje sea en masculino, obviamente no se está tratando de discriminar a nadie y esto es una cosa que tiene que ver con la cultura, si se quiere un poco patriarcal, el lenguaje, pero vamos, que podríamos decir padres, madres, hijos e hijas. Pero vamos, por abreviar ponemos padres e hijos, no por otra cosa. Entonces, ¿cuáles son los deberes, las obligaciones que tienen
unos hacia los otros. Dice, bueno, pues los deberes de los hijos. Dice, ellos, los padres, me han cuidado, por tanto, yo, en reciprocidad, cuidaré de ellos. Segunda, ellos, padres, cumplieron sus obligaciones hacia mí, ahora yo cumpliré las mías hacia ellos. Tercera, mantendré las tradiciones familiares. Cuarta, me haré digno de mi herencia. Quinta, cuando mis padres mueran, haré ofrendas en su nombre, es decir, haré un rito funerario en su honor para transferirles las buenas obras derivadas de esa acción de generosidad que se hace generalmente en las culturas budistas, ¿no? Cuando alguien fallece, en lugar de organizar misas, como se hace en la cultura católica, en el budismo se hace una obra de caridad, ¿no? Entonces, generalmente, el recipiente de esa obra de caridad o de generosidad es la comunidad monástica, ¿no? Se organiza una comida y se da de comer a la comunidad. Y así las consecuencias kármicas positivas que deriven de esa buena acción, pues se transfieren o se ofrecen a los que han fallecido, ¿no? Al padre, a la madre, a las personas. Eso. Y en reciprocidad, pues estos son hemos visto antes los hijos, ahora los padres. Dice, bueno, cuando se venera a los padres de estas 5 formas, estos corresponden al hijo de otras 5. 1. Le ayudan al hijo a evitar el mal. 2. Le animan a hacer el bien. 3. Le enseñan un oficio. 4. Le encuentran una mujer adecuada. Bueno, esto tiene que ver con la cultura de la India, ¿no? Esto incluso todavía sigue vigente, ¿no? En la sociedad india, ¿no? Los padres son los que se encargan generalmente de buscar la idoneidad del novio o la novia. Y a su debido tiempo, número 5, le dejan la herencia. Bueno, pasamos a la siguiente grupo de relaciones, que es la que hay entre maestros y discípulos, es decir, alumnos y profesores, si quieren. Dice, bueno, quisiera aclarar, algunas de ellas son un poquito, no lo sé, quizás estén un poquito obsoletas o sean un poquito no aplicables al presente, pero lo importante aquí es el valor, los valores que se están defendiendo, ¿no? Entonces, si más que leerlos literalmente, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cuál es el valor que es aquí? ¿Cuál es el principio que está fomentándose con este tipo de obligaciones que aparecen en los textos budistas? Bueno, pues dice, el alumno venera al sur, que son los maestros, y el alumno se levanta cuando el profesor o profesora entra en la clase, se levanta cuando llega o cuando se va. Esto se ha perdido ya prácticamente en Occidente, pero todavía se conserva en los sitios más tradicionales, ¿no? Pero es interesante ver que ya en tiempos del Buda aparecía ayudándoles, escuchándoles, cuidándoles y aprendiendo devotamente lo que enseñan los maestros. Y los maestros lo que hacen en reciprocidad es proporcionan una buena educación a sus alumnos, a sus discípulos, les hacen aprender bien aquello que hay que aprender, cubren todas las materias, luego cuando llega el momento de recomiendan a sus alumnos a otros amigos u otros colegas, pues para que consigan un trabajo, etc. Y les ofrecen orientación en todas las direcciones. Esa es la misión del buen profesor o profesora. En cuanto al esposo, nuevamente lo que he dicho antes, ¿no? Hay que tener primero hay que ser conscientes del momento histórico, pero incluso muchas de las cosas que se dicen que hoy no parecen aplicables al presente, sí que tienen todavía validez, ¿no? Si uno mira más allá de la literalidad de los deberes, ¿no? Vamos a ver a lo que me estoy refiriendo. Bueno, el marido venera el oeste, que es la esposa. ¿Cómo se venera a la esposa? Dice, pues, honrándola, respetándola, siéndole fiel. La cuarta, otorgándole potestad, dándole poder. Y la quinta, regalándole artículos de belleza. Por su parte, la esposa tiene las obligaciones de realizar sus labores con esmero, ¿no? Se supone que la esposa, en la sociedad tradicional patriarcal, se encarga de llevar la casa y los asuntos domésticos, ¿no? Cuida bien de los sirvientes,
siéndole fiel, es la tercera, protegiendo la despensa, es decir, todas los bienes que hay dentro de la casa. Y luego siendo eficaz y diligente en todas sus obligaciones. Otra, amigos y compañeros, pues también hay sugerencias. Por ejemplo, uno tiene que hacer regalo a sus amigos o compañeros, hay que hablarles con palabras amables, hay que cuidar de sus bienes cuando ellos no lo pueden hacer por sí mismos, hay que tratarlos como a uno mismo y hay que mantener las promesas que se les hacen, ¿no? Y en reciprocidad, a cambio de esto, los amigos protegen a uno cuando es negligente, protegen sus propiedades cuando uno es descuidado, son su refugio cuando tiene miedo, cuando hay algún problema, pues son el refugio al cual se acude, no lo abandonan en momentos difíciles, en el infortunio, y si es necesario se preocupan por sus hijos cuando ellos no pueden hacerlo, ¿no? Esas son las relaciones de reciprocidad, de deberes, obligaciones mutuas que el Buda enseña como forma de venerar los puntos cardinales, ¿no? También el jefe y los trabajadores, ¿no? Dice, bueno, pues de estas 5 formas, hijo de familia, el hijo de familia debe venerar el nadir, que son los siervos y los que trabajan para él. O sea, el jefe tiene que tratar a sus empleados de la siguiente forma. Primero, asignándoles trabajos según sus capacidades. Bueno, recuerden que esto es de hace por lo menos 2.300 o 2.500 años. Dándoles salario y comida. Se supone que un salario digno que les permita vivir y comer adecuadamente. Cuidándoles cuando están enfermos. Hoy hablaríamos de dándoles, en inglés, healthcare, ¿no? Darles sanidad, ¿no? La posibilidad de poder a un médico, un seguro médico en castellano. Luego también compartiendo con ellos banquetes extraordinarios y luego dándoles tiempo libre, ¿no? Hoy diríamos vacaciones, ¿no? Un mes de vacaciones pagadas o 15 días, lo que tal. Y en reciprocidad, los trabajadores harían lo siguiente, ¿no? Se levantan antes que el jefe, van a la cama después que él, toman solo lo que les es dado, es decir, no roban, no le quitan nada que no les pertenezca, realizan sus faenas correctamente y contribuyen a su buena fama y buen nombre. Bueno, esto, como puede observarse, se está refiriendo especialmente a las personas que trabajan dentro del hogar, ¿no? A los sirvientes, ¿no? Pero todo esto, mutatis mutandi, se podría extrapolar a las relaciones laborales, ¿no? Dentro de la empresa, como un jefe tiene que tratar a sus empleados y cómo los empleados deben de tratar a la empresa, ¿no? Por supuesto, haciendo los cambios necesarios, ¿no? Recordando que esto es un poquito de otro contexto cultural y de otra época histórica. Y luego también cómo tratar a los ascetas y brahmanes, es decir, a las personas religiosas. Entonces dice, bueno, pues uno tiene que ser amable con sus acciones, tiene que ser amable con sus palabras, amable con sus pensamientos, no cerrarles la puerta y uno tiene que darles de comer, ¿no? En aquella época, bueno, todavía en la India, ¿no? En la tradición de ascetas mendicantes, ¿no? Bhikkhu, lo que significa literalmente es mendicante, ¿no? Entonces viene de la tradición de los ascetas, los buscadores espirituales itinerantes que van de lugar a lugar y se alimentan de las donaciones, de las dádivas de comida que les dan, ¿no? Entonces aquí dice que uno tiene que tratarlos con esa cortesía, con esa amabilidad de palabra, pensamiento y acción, no cerrándole las puertas. Interesante que aquí no se hace distinción. Dice, no, solamente apoya a los que son de tu religión o de tu escuela o con los que simpatizan. No, a todos no les cierran las puertas. Y darles de comer también a todos. Y los ascetas o las personas religiosas, sus obligaciones es ayudar a los laicos y laicas que les hacen las ofrendas, ayudarles a evitar el mal, animarles a que hagan el bien, a que sean compasivos, ser compasivos y bondadosos con él, les enseñan lo que no han aprendido todavía y les aclaran lo que ya han aprendido y les indican el camino hacia el cielo.
que es una metáfora para les ayudan a prosperar en el camino espiritual. Se sobreentiende que primero uno tiene prosperidad en esta vida, pero luego en otras vidas posteriores, pues también con el presupuesto del renacimiento, pues el cielo se supone que es un renacer de los más ventajosos, ¿no? Curiosamente, en el budismo el cielo no es tan ventajoso como el renacer como ser humano, ¿no? Porque el renacer como ser humano se considera más difícil y más como una oportunidad para poder practicar el camino espiritual, porque cuando uno renace en el cielo, uno de los problemas que se puede plantear es que allí está tan bien y la existencia es tan amplia que se olvida de que está en un lugar que es transitorio y efímero y que tarde o temprano va a volver a renacer. Entonces, por eso se dice en las tradiciones budistas que es mejor el nacer como humano que incluso como en los cielos. Pero bueno, aquí se recomienda, se dice que en general las personas religiosas enseñan a los laicos y laicas el camino hacia el cielo, ¿no? Haciendo que eviten el mal, cultiven el bien, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, aquí hace un inciso el venerable Walpola Rajula y se plantea la cuestión de, bueno, que es necesario para ser un discípulo del Buda, ¿no? Hay gente que prefiere la terminología ser budista, pero claro, yo personalmente prefiero la idea de discípulo, ¿no? Uno es discípulo de un maestro y ese ser discípulo no significa que tengas que seguir una serie de credos, ¿no? Entonces, cuando dice, eres budista, ¿no? Parece como que sigues el budismo, ¿eh? que eres una persona que cree ciertas cosas y que más o menos eso es lo que en eso consiste tu práctica. No, yo entiendo que con la idea de discípulo, ser un discípulo del Buda, aparte que ser discípulo no significa el elemento de exclusividad, ¿no? que vemos cuando eres un budista. No, discípulo del Buda no significa que no pueda ser discípulo de otras personas de las cuales también puedo aprender. Pero bueno, me estoy desviando. Entonces, técnicamente, para ser un discípulo del Buda no hace falta ninguna ceremonia de iniciación. En el caso de la orden monástica, los monjes y monjas, el bhikkhu o bhikkhuni, sí que tienen un ritual muy formalizado y tiene que haber un mínimo tal de monjes, creo que son 5, para que pueda haber ordenación y luego tienen que seguir pues todas las reglas, ¿no? El Vinaya, eso sí que es mucho más estricto. Pero para los laicos, en principio, no hace falta nada para declararse discípulo del Buda. Pero tradicionalmente en los países budistas existe lo que se llama el ir por refugio, ¿no? El verbo que se utiliza es verbo ir, gachati, ¿no? Ir por refugio. Digo porque mucha gente dice tomar refugio, pero eso viene del inglés, ¿no? Take refuge. Pero en español debería ser, porque es lo que dice el Pali, voy, ¿no? Gachati, voy por refugio al Buda, voy por refugio al Dharma, voy por refugio al Sangha, ¿no? Y este ir por refugio normalmente va acompañado también de adoptar un mínimo de principios éticos, ¿no? De los 5 preceptos éticos, ¿no? Los 5 lo recuerdo rapidísimamente. El primero es abstenerse de matar seres vivos o sintientes. El segundo, abstenerse de tomar lo que no ha sido dado. El tercer precepto es abstenerse de conducta sexual, sensual inapropiada. El cuarto es abstenerse de decir mentiras o de hablar falsamente. Y el quinto es abstenerse de drogas y sustancias intoxicantes que de alguna forma nublan el juicio y no permiten mantener ese estado de alerta y de atención. Pero aclara Walpola Rajula que lo importante es seguir el sendero, ¿no? O sea, aquí que no tanto es el ritual, ni siquiera esto de ir por refugio y adoptar los 5 preceptos básicos, sino que aquí lo fundamental es la práctica, ¿no? Entonces, leo la cita, dice, no existen ni ritos ni ceremonias externos que el budista esté obligado a efectuar. O sea, en realidad existen, pero no son obligatorios. El budismo es una forma de vida y lo esencial es seguir el óctuple noble sendero. Esta es la idea. Bueno, otra cuestión que es muy importante
comentar es que hay un realismo, ¿no?, en las enseñanzas del Buda. No solamente hay unas enseñanzas de carácter espiritual, sino que hay una plena consciencia de la necesidad de tener unos mínimos, la satisfacción de las necesidades básicas satisfechas. Sin esos requisitos materiales, la práctica espiritual es muy difícil. Es muy difícil. Si uno le falta alimento, o si le falta ropa o alojamiento o medicina, cuando no tiene ese mínimo cubierto, es muy difícil que pueda concentrarse o pensar siquiera en la vida ética, en la práctica espiritual. Por eso, en el budismo se entiende que tiene que haber unas necesidades mínimas básicas cubiertas, ¿no?, satisfechas. En el caso del bhikkhu y de las bhikkhunis, monjes y monjas, se habla de 4, pero estos 4 son de alguna forma extrapolables a la sociedad laica. El primero sería comida, necesidad básica fundamental. El segundo, ropa. Tercero, un lugar una casa, ¿no?, un apartamento, un lugar donde poder dormir. Y el cuarto, pues sanidad, ¿no?, salud pública o medicina, tener la posibilidad, el acceso a doctores. Entonces, sin esto, repito, estos se consideran requisitos porque sin ellos es mucho más difícil la práctica ética y espiritual. En los textos budistas es tan importante esta conexión entre lo material y lo espiritual, si se quiere, entre satisfacer esas necesidades básicas y la práctica del sendero, que en algunos textos se llega a relacionar la existencia de inmoralidad y de crimen con la pobreza, ¿no? El texto clásico, creo que es el Digha Nikaya, el sermón o discurso 26, si no estoy equivocado, que es el Chakravarti Sihanada Sutta, y ahí queda clarísimamente la idea de que es por un mal gobierno, es decir, el rey no hace lo que debe hacer, pero hoy traducimos el rey, ¿no?, se refiere al gobierno, ¿no?, o lo podríamos interpretar como el gobierno, cuando no hace lo que le corresponde hacer a un buen gobierno, pues entonces aumenta la pobreza, y al aumentar la pobreza aumenta la inmoralidad y los crímenes, ¿no?, los robos, los asesinatos y los conflictos. Vamos a la cita y vemos exactamente lo que dice. Vamos a apartarnos. Dice así: así, por no dar propiedades a los necesitados, la pobreza se generalizó. Al aumentar la pobreza, aumentaron los robos. Por el aumento de los robos, aumentó el uso de las armas. Por el aumento del uso de las armas, aumentaron los asesinatos. Y a causa del aumento de los asesinatos, la esperanza de vida de las personas disminuyó. Nuevamente interesante ver cómo se enseña el principio de condicionalidad, causa-efecto, ¿no? Como, porque esto pasa, pasa lo siguiente, ¿no? Cuando esto ocurre, esto otro ocurre, ¿no? Vemos esa lógica, esa forma de pensar típicamente budista, ¿no?, del paticca samuppada o del principio del origen en dependencia. Otro texto muy importante, este es el quinto, el Kutadanta Sutta, es en el Digha Nikaya el quinto sermón o discurso, y aquí lo que es destacable es que se da el consejo de distribuir la riqueza y unos salarios dignos para combatir el crimen, en lugar de mayores impuestos y más castigos, ¿no? Vamos a ver la cita, que es muy interesante. A ver, un poquito larga, me aparto para que se vea bien. El país de su majestad está acosado por ladrones, está asolado, las aldeas y ciudades están siendo destruidas, el campo está infestado de bandidos. Si su majestad impusiera impuestos a esta región, sería algo incorrecto. Supongamos que su majestad pensara: me libraré de esta plaga de ladrones mediante ejecuciones y encarcelamiento, o mediante confiscación, amenazas y destierro. La plaga no terminaría adecuadamente. Los que sobrevivieran dañarían más tarde el reino de su majestad. Sin embargo, y esta es la parte que me parece
magistral, ¿no? La fórmula para solucionar ese problema de inmoralidad y de crimen. Dice, con este plan podrás eliminar por completo la plaga. A los que en el reino se dediquen al cultivo y a la cría de ganado, distribuya su majestad cereales y forrajes. A los que comercian, dadles capital. A quienes trabajan en el gobierno, asigne salarios dignos. Entonces esas personas, concentradas en sus propias ocupaciones, no dañarán el reino. Las rentas de vuestra majestad serán grandes, la tierra estará tranquila y no asediada por ladrones, y el pueblo, con alegría en el corazón, jugará con sus hijos y habitará en casas abiertas. Visionario el Buda, ¿no? Como vemos aquí una cosa, sí, formulada muy arcaicamente, pero de alguna forma esto anticipa lo que hoy llamamos el estado del bienestar, ¿no? O sistemas de alguna forma que tratan de fomentar la justicia social, redistribuyendo la riqueza. Entonces aquí vemos en semilla, ¿no? Algo que se podría comparar, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero se puede comparar a esa actitud, ¿no? Obviamente el rey hoy lo traduciríamos por el gobierno, ¿no? Bueno, más consejos y más enseñanzas de carácter social o aplicables al mundo moderno. La foto la he puesto para expresar la idea de felicidad en este mundo, ¿no? Porque tradicionalmente las enseñanzas budistas se supone que están destinadas a fomentar la felicidad, otros tipos de felicidad, lo que he dicho ya antes, ¿no? Felicidad primero en este mundo, aquí y ahora, segundo, en vidas siguientes, para quienes crean en el renacimiento, pero también la felicidad definitiva del nirvana. Entonces, concretamente para la felicidad en este mundo, lo que se menciona, lo que el Buda recomienda es 4 cosas, ¿no? Las ponemos ahí. Una, ganarse honradamente la vida mediante una profesión u oficio, es decir, tener una ocupación laboral, tener un trabajo. Segunda, proteger y conservar los bienes adquiridos honradamente y con el sudor de la propia frente, ¿no? Es como se formula. Tercero, tener buenas amistades de quien uno pueda aprender y que le ayuden a uno a permanecer en el recto sendero y alejarse del mal, es decir, lo que se llama buen amigo en el budismo, ¿no? El kalyanamita tiene esta función, ¿no? De ayudar no solamente a diversión y pasárselo bien, sino también pues, una persona de la cual uno puede aprender y que te ayuda a permanecer en la senda correcta, ¿no? Y alejarte del mal. Y finalmente la cuarta es tener una vida equilibrada en el sentido de gastar razonablemente, sin excesos ni estrecheces, ¿no? Nuevamente el principio budista de la moderación, ¿no? Ni evitar extremos, ¿no? Ni mucho, ni poco, ni despilfarro, ni pasar miserias, ¿no? Pero estas cosas son conducentes a una felicidad en este mundo. Repito, profesión, ahorrar, conservar, tener buenos amigos y una vida de moderación. También otra idea, las 4 virtudes que se consideran útiles para la felicidad en este mundo, vamos a mencionarlas. La primera, el saddha, que se puede traducir o bien como confianza o bien como fe. Tiene una dimensión, fe o confianza no solamente en sentido intelectual, ¿no? de creer en algo o en alguien, sino tiene una dimensión que tiene que ver con el corazón, ¿no? Con el devocional, ¿no? Tener esa actitud, ¿no? de confianza, concretamente en las cualidades del Buda, aunque Venerable Rájula habla en este contexto de fe en los valores morales, intelectuales y espirituales, ¿no? Pero en los textos más antiguos aparece clarísimamente la idea de fe, pero aplicada a las 3 joyas, ¿no? Al Buda, al Dharma y al Sangha. Pero Rájula obviamente está traduciendo eso para el mundo moderno y eso es extrapolable a lo que estas 3 joyas representan, ¿no? Que son los valores morales, los valores intelectuales y los valores espirituales. La segunda virtud, también importante para la felicidad en este mundo, sería la moralidad,
la conducta ética, que es vivir de acuerdo con los 5 preceptos que hemos mencionado anteriormente. La tercera virtud es la liberalidad o desprendimiento. Literalmente es la palabra chaga, que es soltar, que se refiere a dar y compartir con generosidad y sin egoísmo, sin sentir apego o avidez por las riquezas, ¿no? La liberalidad es muy buena traducción, ¿no? El desprendimiento también. Y finalmente la cuarta virtud, recomendable para la felicidad en este mundo, es la sabiduría, el pañá, ¿no? Que consiste en comprender la causalidad, la condicionalidad de las cosas, el surgir y cesar de las cosas, la mentalidad analítica, ¿no? Que sabe distinguir y discernir entre distintas realidades. Y esta sabiduría, recuerden que en el budismo el conocimiento del surgir condicionado, del origen de dependencia y de las 4 nobles verdades, que es una aplicación del principio al sufrimiento, pues esto es lo que genera esa liberación del sufrimiento, ¿no? Es una comprensión más el no apego, es lo que produce esa realización del nirvana. También hay, muy curioso, en los textos budistas más antiguos hay hasta consejos. En una ocasión le da un consejo a un banquero y le dice más o menos cómo tiene que distribuir los gastos, ¿no? Entonces le dice más o menos 25% para las necesidades de la vida cotidiana, para el día a día, un 50% para reinvertirlo en el negocio, en la profesión, y luego el ahorro de un 25% para emergencias, cosas imprevistas, cosas que nadie puede anticipar. Bueno, también se habla de distintos tipos de felicidad, esto ya lo vimos en una de las lecciones, pero bueno, vamos a mencionarlas brevemente. Me parto. La felicidad de la prosperidad, que es el lograr suficiente riqueza obtenida de una manera recta. La felicidad del disfrute, que es gastar libremente esa riqueza para sí mismo, su familia, sus amigos y parientes, así como en buenas obras. Tercera es la felicidad que da el carecer de deudas. Y cuarto es la felicidad de tener una conducta irreprochable, ¿no? De no haber hecho el mal con el pensamiento, la palabra y la acción. Y luego, importante señalar que de estos 4 tipos de felicidad que aparecen como conducentes o relacionadas con este mundo, las 3 primeras son de carácter económico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Prosperidad, disfrute y lo de las deudas. Solamente la última, la cuarta forma de felicidad, la de tener una conducta irreprochable, es la que tiene que ver con la ética y la espiritualidad. Bueno, pasamos a uno de los grandes valores del budismo y de las tradiciones budistas en general, que es el ideal de la paz. Walpola Rajula, venerable Walpola Rajula, él habla de la no violencia absoluta y desde el punto de vista budista ninguna guerra es justa. Yo no sé si no digo que no sea así el ideal, pero en la realidad, tanto en los textos más antiguos como en la historia del budismo, uno puede ver que ha habido excepciones y que nunca las tradiciones, las culturas budistas han sido pacifistas al 100%, ¿no? Siempre han tenido ejércitos y eso también en los textos aparece como algo que es intrínseco al rey, ¿no? El rey tiene su poderoso ejército, aunque idealmente tiene que conquistar con la fuerza del Dharma y no con la fuerza bruta, pero no deja de ser cierto que aparece que una de las características del rey es que tiene un poderoso ejército. Pero bueno, el ideal, vuelvo a repetir, es un ideal de paz y de no violencia. Aunque esto no se haya conseguido de forma absoluta, en todos los casos, está claro que eso sí que es cierto. No hay ningún texto que anime a nadie a ejercer la violencia, o incluso hay un texto, que es el de la sierra,
cuando unos bandidos están torturándote, dice, bueno, si esa persona alberga emociones negativas de odio o de aversión hacia sus torturadores, no está practicando la enseñanza budista, ¿no? Esto ya es el ideal, es como, se me ocurre el equivalente de amar hasta el enemigo, ¿no? Que aparece en el cristianismo, pues en el budismo el ideal obviamente es ni un mal pensamiento de no benevolencia, de no amor benevolente, no compasión hacia nadie, ¿no? Eso es el ideal. Pero bueno, la realidad luego es como es. Pero vamos a leer las citas de Walpola Rajula. Y dice, el budismo defiende y predica la no violencia y la paz como su mensaje universal, y no aprueba ninguna clase de violencia o destrucción de vidas. Y la otra cita, también destacable, según el budismo, ninguna guerra puede ser llamada justa, porque este es solo un término falso que ha sido acuñado y puesto en circulación para justificar y excusar el odio, la crueldad, la violencia y las matanzas. Repito que este es el ideal y que efectivamente esto es aplicable clarísimamente a los miembros del monacato, ¿no? A los miembros de la comunidad monástica. Pero en la sociedad laica sí parece haber cierto realismo, cierto pragmatismo, como que en algunas ocasiones es inevitable, ¿no? El realpolitik. A veces no queda más remedio que utilizar cierta violencia, eso sí, lo mínimo que sea posible, y eso es algo que se puede observar no solo en textos budistas, sino en las tradiciones budistas a lo largo de su historia. Pero bueno, repito, el ideal es no violencia, pero el Buda nunca enseñó pacifismo. El Buda no fue a ningún rey y le dijo, tienes que abandonar las armas y dejar... No, eso no. Por eso digo que hay que matizar un poquito, ¿no? Una cosa es el ideal y otra cosa es la vida pragmática de la vida cotidiana en las sociedades cotidianas. Pero, sin embargo, en el Sangha, clarísimo, ¿no? En el Sangha monástico, ahí sí que no hay espacio para ningún tipo de violencia ni destrucción de vidas. Los ejemplos que son muy conocidos y muy relevantes, la disputa que había sobre las aguas del río Rohini entre los Sakyas y los Koliyas, que el Buda, lo que narra el texto es que el Buda va ahí mismo al campo de batalla, ya están a punto de empezar a iniciar la batalla, la guerra, a matarse unos a otros, y lo que cuenta el texto es que el Buda va allí, entonces les enseña el agua, ¿no? Y les dice que es más importante, ¿no? El agua o la sangre de los seres humanos. Entonces, de alguna forma les desanima y les dice que no vale la pena llegar a este tipo de conflicto armado por el agua, ¿no? Entonces, la idea es que el Buda no solamente habla sobre la paz y la no violencia, sino que se compromete, ¿no? Es una persona que va ahí al campo de batalla y hace algo activamente para que no se produzca esa violencia. O sea, que no baste simplemente con tener buenos deseos, que se quiera todo el mundo, los unos a otros, no, sino que el Buda, el ejemplo que él simboliza, es una persona que llega hasta el compromiso tal con la paz y la no violencia, que va ahí al campo de batalla a convencer a dos reyes de que no se maten los unos a otros. Y el otro ejemplo que da es el caso del rey Ajatasattu, que tenía pensado atacar a los Vajis, ¿no? Aquí el texto no es el rey el que va a hablar con el Buda, sino que es un enviado, uno de los ministros, o el primer ministro de Ajatasattu, y le pregunta al Buda qué opina sobre invadir a los Vajis, qué le parece. Entonces el Buda es cuando le contesta que los Vajis siguen una serie de principios de concordia y de orden social que luego se extrapolan al monacato también. Y esos principios, le dice que con esos principios que no, la guerra contra los Vajis no va a prosperar. Entonces es una forma indirecta de desaconsejar que vaya a la guerra. Entonces, en ese sentido, el Buda también contribuye a la paz y a la no violencia, persuadiendo al ministro del rey Ajatasattu para que no invada y no ataque a los Vajis.
Más textos interesantes con contenido aplicable a este mundo, a la vida cotidiana, en la actualidad, sería por las cualidades las 10 virtudes del rey, ¿no? Pero aquí lo traducimos como el gobernante, porque en el siglo XXI obviamente es un poquito arcaico hablar de cualidades del rey, pero el gobierno en general debería tener estas cualidades, sea del tipo que sea monarquía, república, lo que sea, estas cualidades son aplicables, ¿no? Generosidad, dana, ¿no? El compartir, ¿no? La segunda, la moralidad o conducta ética, ¿no? Seguir unos principios éticos. 3, un espíritu de sacrificio, ¿no? Los gobernantes, los políticos tienen que tener el afán por beneficiar a sus súbditos, a las personas a las que sirven, ¿no? Hay sacrificarse por la sociedad, no al revés, ¿no? Que es lo que a veces desgraciadamente ocurre muy a menudo. La integridad, ¿no? Nuevamente, el ser íntegro, tener principios, no solamente el interés monetario o el interés por el poder. Quinto, la amabilidad, ¿no? El ser gentil, ¿no? El ser dulce, suave, la amabilidad. El sexto, la austeridad, ¿no? El séptimo, la ausencia de enojo, es decir, no enfadarse, no tener un genio que te hace perder los estribos, te hace perder la calma y te hace hacer barbaridades y locuras en un momento de excitación, ¿no? El octavo, no dañar, no violencia, ¿no? El principio, tratar de hacer las cosas por las buenas, siempre de acuerdo con esos principios éticos. El noveno, la paciencia, ¿no? También hay que tener cierta paciencia, ¿no? Como gobernante, ¿no? Fíjense que la paciencia está muy relacionada con el odio, ¿no? Tradicionalmente en el budismo, el antídoto contra el odio es el cultivo, aparte del cultivo del amor benevolente y la compasión, pero el antídoto, en ese sentido, la medicina preventiva mejor que existe es el cultivo de la paciencia, ¿no? Paciencia, obviamente, acompañada con el no odio. Y el décimo, el último, la no oposición, ¿no? Que no debe el gobernante, el rey, el gobierno no debe oponerse a la voluntad del pueblo ni a medidas conducentes a su bienestar. Al revés, tiene que pensar siempre en el bien del pueblo y es un servicio para el pueblo. Bueno, unas citas que vamos a mencionar, que son bastante famosas y que se pueden extrapolar al mundo cotidiano, a la vida moderna. Y bueno, aquí el famoso verso del Dhammapada, el verso número 5. Pongo ahí el Pali para que vean la traducción. Traduzco línea por línea, lo más fiel al original posible. Dice, no es con el odio, Nahi Verena, que los odios, Verani, se apaciguan nunca en este mundo. Se apaciguan con el amor. Esta ley es eterna. Precioso, ¿no? Y muy aplicable, ¿no? El verbo apaciguarse traduce samanti, ¿no? Samma tiene que ver con tranquilidad, calma. En otras traducciones se habla de el odio nunca cesa con el odio, ¿no? Cesa con el amor. Pero bueno, más literal, más ajustado al Pali sería apaciguarse, ¿no? Calmarse, ¿no? Pacificarse. Nunca se apacigua, nunca se pacifica los odios, ¿no? Las hostilidades mediante más hostilidad, más odio, sino solamente con el amor, ¿no? Averena, ¿no? La ausencia de vera, de hostilidad, odio. Otro texto del Dhammapada, en este caso el 223, me voy para que se vea el texto y la foto, dice, debería vencer la ira con la mansedumbre, ¿no? Koda, ira, perdón, koda es ira y la ausencia de ira es la mansedumbre, o la no ira, si quieren literalmente. Debería vencer el mal con el bien, ¿no? Sadhu con lo asadu, el mal con el bien. Y debería vencer la mezquindad con la generosidad, ¿no? Dana, la generosidad, y kadarilla, la mezquindad. Y la mentira con la verdad, ¿no?
repito, sin el palilla. Debería vencer la ira con la mansedumbre, debería vencer el mal con el bien, debería vencer la mezquindad con la generosidad, la mentira con la verdad. Otro texto también muy conocido y muy famoso, que dice así: la victoria engendra odio, el derrotado yace sufriente, el pacífico yace feliz, habiendo renunciado a la victoria y a la derrota. Es decir, que habiendo renunciado a la victoria y a la derrota, el pacífico yace feliz. Sin embargo, el que está... nuevamente son textos que se pueden extrapolar al ideal, al principio de la no violencia, de la paz. Entonces, estos textos son muy representativos de ese ideal. Otro más, precioso, dice: a miles y miles de personas un hombre podría conquistar en la batalla, pero quien conquista a uno a sí mismo, ese sería el supremo conquistador de la batalla. Bueno, para concluir, vamos a mencionar un poquito el caso histórico del emperador Asoka, o el rey Asoka, que en muchas tradiciones budistas pues se considera como el rey ideal, ¿no? El rey que hace girar la rueda, ¿no? El Chakraborty, el Chakravati. Bien. Entonces, el rey Asoka, el ejemplo suyo es muy interesante. Es una persona que ha conquistado un gran territorio y después de ello, de haber triunfado, de haber sido victorioso, pues se da cuenta que ha matado a muchas personas y que ha causado mucho daño, y entonces se arrepiente de ese efecto kármico negativo que ha acumulado a través de esas matanzas a las que ha contribuido. Entonces lo que hace es renunciar a la guerra y a la violencia, y bueno, es entonces cuando se convierte al budismo, o cuando defiende una actitud más pacifista, más no violenta, y en ese sentido es un ejemplo. ¿Por qué? Porque estaba en el culmen de su carrera, acababa de conquistar muchos territorios y había sido victorioso. En teoría podía haber hecho lo que le dio la gana después de eso, pero en lugar de seguir por ese camino de la violencia y de la fuerza, pues decide vamos a fomentar la paz, la no violencia, y expresa el siguiente deseo, que es la cita que aparece ahí. Dice, bueno, desea, esto aparece en uno de sus edictos, dice así: que mis hijos y mis nietos no piensen que vale la pena realizar una nueva conquista, que piensen únicamente en la conquista que es la conquista por la piedad, por el amor, por el Dharma. Esto es bueno en este y en el otro mundo. Y ahí en la foto pues ven uno de los pilares de Asoka, ¿no? Con el león que simboliza Asoka. Unas citas también ya para ir concluyendo, que me parecen muy bellas, y por eso las pongo aquí para concluir estas enseñanzas, ¿no? del Buda y su aplicabilidad a la vida cotidiana, que dice así. Bueno, el mensaje es que la paz a través del amor y la concordia, no a través de la fuerza bruta. Dice así Walpola Rajula: el poder de los armamentos solo puede engendrar temor, pero no paz. Por medio del temor es imposible que haya paz genuina y verdadera. Lo único que puede derivar del temor es odio, mala voluntad y hostilidad. ¿Acaso sofocados temporalmente, más prontos a irruir y a tornarse violentos en cualquier momento? La paz verdadera y genuina reina únicamente en una atmósfera de metta, amor benevolente, o concordia, libre de odio, avera, de desconfianza y de peligro. Y la cita para concluir este curso y esta clase, también una cita que me parece preciosa y que ilustra este ideal de la paz que tan necesario es en estos tiempos,
con tantas guerras en todas partes y con tanta afán por resolver los conflictos a través de las armas y de la violencia. Dice así, el budismo aspira a crear una sociedad donde se renuncia a la ruinosa pelea por el poder, donde prevalecen la calma y la paz, lejos de la victoria y la derrota, donde se renuncia a la persecución del inocente, donde aquel que se conquista a sí mismo es más respetado que los que conquistan millones de seres mediante la guerra militar y económica, donde el odio es vencido por el amor y el mal por la bondad, donde todos, incluso los más pequeños seres vivientes, son tratados con justicia, consideración y amor, donde la paz y armonía, en un mundo de contento material, la vida es dirigida hacia la más elevada y la más noble de las metas, la experiencia de la verdad última, el nirvana. Preciosa la cita. Y bien, bueno, pues esto ha sido la conclusión de la última clase del curso, lo que el Buda enseñó. Hoy hemos explicado un poquito el capítulo 8 y damos por terminado este curso, así que quisiera agradecerles su atención y su paciencia y su amabilidad también, y espero que tengan a bien pues, compartir el curso con otras personas que les pueda interesar o que les pueda hacer bien. Ya les digo, yo no consigo nada, a mí lo de tener más o menos likes me da igual, yo no lo hago ni por eso, ni tengo ningún afán de hacerme famoso, pero sí que me interesaría que tuviera la mayor difusión posible, no por mí, sino por la belleza de los principios que se enseñan en las tradiciones budistas. Bueno, muchísimas gracias, me despido. Si tienen alguna pregunta, recuerden que me pueden mandar un email y que abraham.velez@eq.edu, o si no me encuentran, Abraham Vélez me buscan y yo con mucho gusto intentaré contestarles, o si simplemente quieren saludar también. Venga, muchas gracias por todo. Hasta siempre.